Vamos a referirnos a partir de ahora al carácter virtuoso, a los rasgos del carácter virtuoso. Sin una noción de qué es la normalidad en el ser humano, tanto la psicoterapia como la tarea de consejería, como también las tareas pedagógicas que lleva a cabo un docente, no tendrían sentido. Porque nosotros, cuando ejercemos, insisto, el aconsejamiento o la docencia, tenemos que darnos cuenta de que la persona que tenemos delante, en todo caso, se encuentra en una situación negativa que hay que cambiar. Y debemos también determinar hacia dónde, en qué sentido debe realizarse ese cambio, en qué sentido debemos movernos. Y además tenemos que determinar también cuáles van a ser los medios que vamos a emplear para lograr ese fin. Por eso es que la ética está íntimamente implicada y unida intrínsecamente a la praxis de la psicología. Insisto que esto también es aplicable tanto a la tarea del aconsejamiento como a la tarea docente, porque en la enseñanza nosotros también tenemos que fijar fines, propósitos, objetivos. En la tarea de la enseñanza nosotros tenemos que tener una antropología determinada, un concepto de ser humano. No olvidemos que nuestra tarea docente se realiza, está direccionada hacia la formación de seres humanos. Entonces, lo que hoy queremos destacar muy especialmente es la íntima relación entre las prácticas docentes, pedagógicas, psicoterapéuticas o de aconsejamiento con la ética. Los criterios de normalidad nos vienen dados y nos vienen brindados por la ética. Cuando decimos y determinamos qué es lo que hay que cambiar, hacia dónde dirigir, en qué sentido dirigir los cambios y qué medios vamos a emplear, todos estos elementos son parte de la ética. La psicología positiva surge en Estados Unidos y sus representantes lo que buscan es introducir en la psicología los temas básicos de la ética aristotélica, fundamentalmente. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuáles son las virtudes que una persona debe practicar? Martin Seligman fue el psicólogo, quien sentó las bases de la llamada y designada psicología positiva. ¿Por qué le decimos y le llamamos psicología positiva? Porque a diferencia de las psicologías predominantes en el siglo XX, que se centraban en la patología, la psicología positiva está centrada en el estudio de la normalidad, de la salud, de la plenitud en el ser humano. Otro autor en esta misma línea es Daniel Goleman, conocido por su texto tan famoso, el de la inteligencia emocional. Entonces, la psicología positiva fundamentalmente considera que es necesario que la psicología se reintegre a la filosofía y que es necesario que la psicología recupere fundamentalmente el concepto de carácter. El concepto de carácter. Seligman nos propone un retorno a las nociones de carácter y de virtud. Con esta corriente, la psicología gira desde una postura puramente naturalista y positivista, que era muy propia del siglo XIX, del siglo XX, esa postura, esa corriente que separó a la psicología de la filosofía. Decíamos que esta corriente procura que la psicología se reintegre en la filosofía. Exige que los psicólogos también, y yo lo extendería también a toda persona que trabaja con seres humanos, los docentes, los maestros, tengan una profunda comprensión de la naturaleza humana.
y una profunda comprensión de la vocación sobrenatural del ser humano. Esto claro que exige una formación en ética y en teología fundamentalmente. Entonces, sentemos las siguientes bases ya desde el comienzo. Para encarar nuestra función docente o nuestra función de aconsejamiento o de psicoterapia, tenemos que tener en claro qué es la persona sana, la persona saludable, la persona madura, la persona normal. Y aquí vamos a unir el concepto de normalidad con el concepto de virtud. Una persona sana es una persona virtuosa. Tenemos que centrarnos como docentes en la formación de un carácter virtuoso. Y tenemos que centrarnos en la tarea de aconsejamiento o de psicoterapia en la formación o en propender a que nuestro discípulo, nuestro aconsejado, nuestro paciente, como queramos denominarle, propenda hacia el desarrollo de ciertas virtudes de su carácter. La virtud sirve para desarrollar las propias capacidades hasta su máximo nivel. De esta manera nos aproximamos a una definición de qué es la virtud. La persona virtuosa es la persona que ha desplegado plenamente su humanidad. Todas las potencias que están íncitas en su naturaleza humana deben ser desplegadas, y esto no es posible si no es a través del ejercicio de ciertas virtudes. Entonces, la persona virtuosa es también, desde nuestro punto de vista, la persona normal. Lo hemos dicho ya en otro video, pero insisto, ¿por qué decimos normal? Porque es la norma que Dios puso al momento de crearnos, es el lugar hacia donde tenemos que tender para nuestra madurez, para nuestra plenitud, para nuestro crecimiento, a esa norma que Dios estableció al crearnos. No, hemos sido creados con el propósito, desde esta cosmovisión judeocristiana, hemos sido creados con el propósito de conocer a Dios, de amar a Dios, de glorificarle y de disfrutar de Dios por la eternidad. Entonces vamos a definir brevemente a la virtud como un hábito operativo bueno. Y la bondad de este hábito operativo consiste en su conformidad con la naturaleza humana. Con la naturaleza humana. Podríamos decir que consiste también en la conformidad con la recta razón. En síntesis, Dios nos creó con una naturaleza determinada. Y esta naturaleza implica potencialidades, potencias, capacidades que tenemos en potencia. Quiere decir que no están en acto. Las debemos desarrollar, las debemos desplegar. La virtud es la fuerza, la potencia que acompaña, que complementa a cada potencialidad. No usemos potencia para no confundir y no usar redundancias, pero digamos que la virtud es la fuerza que acompaña a cada potencialidad. ¿Para qué? Para realizar su acto propio. La virtud implica el desarrollo de todas nuestras potencialidades, de aquellas capacidades que Dios nos dio al momento de crearnos. Vamos a ver un ejemplo. Dios creó a Juan con la potencialidad de ser un gran músico, pero para el despliegue, para que Juan pueda realmente convertirse en un gran músico, para el despliegue de esa capacidad, de esa potencialidad, requiere practicar ciertas virtudes. Por ejemplo, se requiere de la templanza. Esto va a implicar para ejecutar bien un instrumento, por ejemplo, y ser un excelente músico, hay que tener autocontrol, hay que tener humildad. Luego vamos a ver qué significa esto de templanza. El valor, que implica perseverancia, la sabiduría, que implica ingenio, amor al conocimiento, etc. Una serie de virtudes que conforman el carácter virtuoso. Piensen ustedes que si no están presentes y bien desarrolladas estas virtudes, esa potencialidad de nuestro amigo Juan va a quedar sin desarrollarse. Es como que nacemos ya con una caja de herramientas que traemos en nuestra naturaleza humana, que las debemos en algún momento usar, debemos desarrollarlas de alguna manera
con la ayuda de las virtudes. Sin estas virtudes, como decíamos, todo va a quedar en potencia, no en acto, sino va a quedar en potencia. Una persona que va a malograr muchas de sus capacidades. El hombre normal, entonces, lo decimos una vez más, porque creo que es muy importante reiterar ciertos conceptos para que queden bien firmes. El hombre normal, el hombre sano, es el hombre y la mujer virtuosos, aquel o aquella persona que ha desplegado y continúa desplegando a lo largo de su vida todas las potencialidades propias de su naturaleza. Bien, no adoptamos nosotros un criterio de normalidad puramente estadístico, el término medio más o menos, el promedio del común de la gente, o un concepto de normalidad ligado a la adaptación social. La persona normal es la que se adapta a su entorno y entonces vive allí muy bien adaptado, sino que nuestro criterio de normalidad se deriva de la naturaleza humana. Perfecto es la persona que ha alcanzado aquella norma que Dios estableció para el ser humano, la persona que está desarrollando activamente sus capacidades, sus potencialidades. Dijimos en un video anterior que la principal de ellas es aquella que nos hace, que Dios nos compartió conforme a su imagen y semejanza, que es el intelecto, la capacidad humana de su inteligencia, y a través de ella poder conocer a Dios. La mejor potencia, el intelecto, ejercida sobre el mejor objeto, es decir, Dios. Eso es lo mejor que puede hacer un ser humano, ejercer su mejor potencia, que es el intelecto, sobre el mejor objeto, que es Dios, conocer a Dios. Hemos leído una serie de textos de la palabra de Dios, de la Biblia, que apoyan claramente esto que estamos diciendo ahora. Vamos a dar otro ejemplo. Si Dios te creó con la capacidad de ser un maestro de la Biblia, por ejemplo, un enseñador, pero no pones en juego las virtudes que hacen falta para desarrollar esa capacidad, por ejemplo, la virtud de la estudiosidad, la virtud de la paciencia, de la perseverancia, etc., nunca vas a desarrollar esta potencialidad y el proyecto de Dios para tu vida habrá quedado frustrado. Bien, vamos entonces a describir lo más rápidamente posible cómo es el carácter virtuoso. La educación cristiana tiene que estar direccionada, insisto, no tanto a formar o a que la persona adquiera ciertas herramientas para desempeñarse en el ámbito laboral y ciertas cuestiones prácticas. Más bien la educación cristiana debería estar direccionada a formar el carácter, a formar un carácter virtuoso en el alumno, en el estudiante. Es una educación, la educación cristiana, centrada en el carácter, como prioridad que el estudiante conozca a Dios y luego que desarrolle el resto de las virtudes que van a conformar su carácter. Es una educación, no diría en valores, no es tan correcto hablar de educación en valores, sino educación en virtudes. Educación en las virtudes. Las virtudes, como hemos dicho, son rasgos de carácter normales. ¿Por qué? Porque son la norma que Dios estableció para tu vida y para mi vida. Vamos a hablar de las distintas potencias del ser humano y de las distintas virtudes que tienden a perfeccionar esas potencias. Nosotros nacemos ya con ciertas potencialidades. Yo sé que lo he dicho esto hace un ratito, pero vuelvo a insistir, porque tal vez sean conceptos que no son habituales para nosotros, pero tenemos que incorporarlos. Hemos nacido con ciertas potencias que son propias de nuestra naturaleza humana. Y para desplegar y desarrollar plenamente esas potencias, existen una serie de virtudes. Virtudes que tienden a perfeccionar y desarrollar, desplegar esas potencias. La primera de las potencias que vamos a nombrar, que es la más importante, que es el organizador del carácter, es el intelecto. Una potencia del ser humano, de la naturaleza humana, el intelecto. La mente, recordemos,
nos enseña también la Escritura, es la parte principal de la persona humana, la mente, el corazón. Tal como piensa el ser humano, eso es, dice la Escritura, ¿no? Y nosotros tenemos que permanentemente estar renovando en nuestra mente conforme a la palabra de Dios y no conformarnos al mundo. Bien, entonces la virtud que perfecciona el intelecto es la prudencia. Los clásicos hablaban de prudencia, también le podríamos llamar de una manera más sencilla la sabiduría práctica. Prudencia o sabiduría práctica es la virtud que perfecciona el intelecto. Vamos a hablar un poquito más de la prudencia. La prudencia trata de alcanzar la causa más alta, que es el fin de la vida humana, a través de los mejores medios, de los medios más adecuados. La persona prudente tiene la capacidad de identificar cuáles son los fines más importantes en la vida, identificar los fines y proveerse de los mejores medios para alcanzar esos fines. Esa es la persona sabia, la persona prudente, la que sabe identificar los fines importantes de la vida, que puede arbitrar y escoger y conocer los mejores medios, los más adecuados para alcanzar esos fines. Al fin tendemos por una recta afectividad. El intelecto entonces busca los medios para alcanzar lo que nuestra afectividad nos propone. Si la afectividad está desviada, si yo en lugar de desear los verdaderos fines, deseo fines falsos, por ejemplo, la riqueza, los bienes materiales exclusivamente, o la fama, los placeres puramente terrenales, si esos son los fines en mi vida, o ejercer poder sobre los demás, tantos fines ficticios que nos planteamos, efectivamente yo puedo buscar buenos medios para llegar a esos fines, pero ya los fines son malos, son erróneos, son ficticios. Entonces la persona prudente es la que sabe identificar los verdaderos fines, que su afectividad está inclinada hacia los verdaderos fines de la vida y además sabe usar y elegir los medios más apropiados. Cuando hablamos de psicoterapia o de consejería, un autor dice, curar a una persona es hacerle ver la realidad como es, cuáles son sus verdaderos fines, los verdaderos fines de la vida, el fin verdadero de la vida, y además es que la persona pueda elegir los medios reales para alcanzar esos fines. Es decir, curar a una persona, por decirlo en dos palabras o en tres, es hacerlo prudente, hacer prudente a la persona, que la persona puede ejercer esta sabiduría práctica en su vida para elegir los verdaderos fines y los medios más adecuados. Esto muchas veces, en el campo de la psicoterapia, de la consejería pastoral, va a implicar una reeducación de las facultades cognitivas de la persona. Porque a veces la persona, o las personas, todos nosotros a veces no pensamos debidamente, adecuadamente. Hay algunas falencias en nuestra manera de pensar. Esto lo han estudiado mucho los psicólogos cognitivos. Ahora, este cambio no se puede dar sin una transformación más profunda que de la pura reeducación cognitiva, una transformación más profunda de la afectividad, de la intención de la persona. Cuando la intención es recta, el cambio cognitivo se va a ver facilitado. La prudencia entonces no puede existir sin la rectitud de las inclinaciones, cuando la persona está inclinada hacia los verdaderos fines. Dice un antiguo autor que el intelecto puede corromperse por las pasiones, puede corromperse. Dice Santo Tomás de Aquino, al que desea, cuando el deseo lo vence, le parece que lo que desea es bueno, aunque sea contra el juicio universal de la razón. Tengamos presente esto, ¿no? Hay muchas personas que desean cosas que no son buenas, y cuando el deseo los venció, y bueno, quieren autoconvencer de que eso es bueno, aunque sea, dice, contra el juicio universal de la razón. Y así es como nacen las ideologías. Las ideologías son justamente eso, entelequias teóricas, elucubraciones, malabarismos que se hacen muchas veces con las ideas,
a los fines y con el propósito de que las personas justifiquen estilos de vida que son contrarios a la realidad y contrarios a la razón. Por ejemplo, tal vez la ideología de género sea el mejor de los ejemplos. Bien, entonces la reestructuración cognitiva no es suficiente si no se cambia la afectividad, que es lo que la persona quiere, que es lo que la persona quiere. Y aquí interviene un aspecto que los cristianos creemos que es un aspecto sobrenatural. Hay que transformar el interior a través del nuevo nacimiento. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. El poder de Dios nos transforma interiormente a través del nuevo nacimiento y entonces puede transformarse los afectos, la voluntad, la inclinación, la intención, las pasiones, los deseos. Surge una nueva naturaleza que va a convivir con esa antigua naturaleza que la Biblia llama naturaleza caída, ¿no? Más bien la teología lo llama de esa manera. Entonces, el nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza donde tenemos inclinaciones nuevas. Si la vieja naturaleza nos inclina a alejarnos de Dios y volvernos a las criaturas y a los bienes materiales, por ejemplo, la nueva naturaleza nos va a acercar a Dios, va a tender hacia Dios, y es una lucha permanente esas dos naturalezas, ¿no es cierto? Entonces, esta transformación interior que provoca el nuevo nacimiento nos permite que podamos conformar nuestra actitud personal hacia los verdaderos fines de nuestra vida. Entonces, decimos, al ser virtuoso, a ser virtuoso, un hombre plenamente desarrollado, podríamos decir, no se aprende como se aprende un arte o una técnica cualquiera. Requiere del nuevo nacimiento y la operación de la gracia de Dios en el interior de la persona. La segunda de las potencias que vamos a estudiar es el deseo. Aparte de intelecto, tenemos esta potencia del deseo. Vamos a leer algunos textos de la Biblia que están, el primero de ellos en la carta a los Romanos, el capítulo 6 y versículo 12, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, acá hay una exhortación a que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Quiere decir que los cristianos, nos vayamos sobreponiendo, o que la nueva naturaleza espiritual se imponga por sobre esos viejos deseos. Cuando dice el cuerpo mortal se refiere a la antigua naturaleza, a la vieja naturaleza, ¿no? Dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, son a sus malos deseos. Y el otro texto, que va a ser, también está en 6.12, el mismo capítulo y versículo, pero de 1 Corintios. 1 Corintios 6.12 dice: todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. Aquí habla de un autocontrol, un autodominio sobre los propios deseos. Y el último texto está también en 2 Corintios, pero el capítulo 9. 9:27. Es 1 Corintios, perdón, me confundí. Es 1 Corintios 9:27. Dice el 26: así que yo de esta manera corro. El apóstol Pablo habla de correr esta gran carrera cristiana, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Interesante esto de golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué está diciendo Pablo? No es que él literalmente se autoflagelaba y se golpeaba y se lastimaba el cuerpo. Lo que está diciendo es que él ponía sus deseos, sus viejos deseos, correspondientes a su antigua naturaleza,
lo ponía, lo disciplinaba. Se disciplinaba. Los ponía esos viejos deseos, esas viejas a raya, estaban ahí a raya. Por eso que la virtud que perfecciona el deseo como parte como potencia humana es la templanza. La templanza. La templanza es la base mínima que permite la moderación del temperamento. La templanza, lo que hace, esta virtud de la templanza, es refrenar el ímpetu del apetito para que no se aparte del bien, para que no se aparte de la razón, podríamos decir, para que este deseo, este apetito, no se aparte de lo que Dios desea y de los planes de Dios para nuestra vida. El templado, la persona con templanza, no es menos afectivo que el intemperante, no, o que el incontinente, no es menos afectivo. Por el contrario, es más afectivo. Pero cuándo hay que serlo y cómo hay que serlo. ¿Cuándo y cómo? Esa es la templanza. La afectividad de la persona templada está integrada y subordinada a lo espiritual. Integrada y subordinada a lo espiritual. La persona templada no es la persona que está como si fuera con absoluta frialdad e indiferencia frente a todo, y como si fuera una persona insensible, un robot, ¿no? Que no tiene sentimientos ni emociones. No. Digamos, tiene plena afectividad, pero en aquellas cosas y conforme a lo que Dios manda, y esa afectividad está integrada a lo espiritual. Es la propia voluntad acorde a la recta razón. Entonces, aquí de lo que se trata es de moderar el apetito, el deseo, para que no vaya más allá del medio fijado por la razón y de las normas fijadas por Dios. Un autor, Joseph Pieper, ha escrito mucho sobre estos temas de la ética, dice: este orden de la templanza es más visible exteriormente que cualquier otra virtud. A las personas justas no se les nota en la cara que son justas o injustas. Al revés ocurre con la templanza o el desorden. Ambos gritan su presencia desde cualquier manifestación exterior del sujeto. Se asoman en su risa, etc. Se les nota en la manera de andar, en la manera de estar sentados y hasta en los rasgos de su escritura, ¿no? Muestra este autor cómo esto de la templanza se manifiesta hacia el exterior. La persona templada o la persona intemperante o incontinente claramente se evidencia hacia el exterior. Los filósofos antiguos decían que los mayores placeres del ser humano son los venéreos y los de la comida, por lo cual las dos partes principales de la templanza se refieren a la moderación de estos dos grandes apetitos naturales del ser humano: el apetito sexual, que se modera mediante la virtud de la castidad, y el apetito del alimento y de la bebida, que se moderan por la virtud de la abstinencia y de la sobriedad. Se trata de usar los alimentos y la bebida tanto cuanto es necesario para la vida. Podríamos seguir hablando un poquito más de estas tres grandes virtudes: castidad, abstinencia y sobriedad, pero lo vamos a interrumpir aquí. Al contrario, la intemperancia, que sería lo contrario a la templanza, es cuando ya la persona está inclinada habitualmente a los vicios. Recordemos que los vicios son la contracara de las virtudes. Si la virtud es el hábito operativo bueno, el vicio es el hábito operativo malo. Cuando ya se nos ha hecho habitual las conductas viciosas, cuando incluso las realizamos con el propio consentimiento de la voluntad, con la intención desviada respecto del auténtico fin del ser humano. Entonces allí ya esto se configura lamentablemente una anomalía permanente y estructural, que es el carácter vicioso, que es justamente la contrapartida de lo que nosotros queremos generar en nuestros estudiantes, que es un carácter virtuoso, y en nosotros mismos, obviamente. Hay otras virtudes refrenantes de la afectividad o del deseo. Hablamos primero de la templanza.
pero también está la mansedumbre. Podríamos decir que es parte de la templanza, pero la mansedumbre es la moderación de la ira. La mansedumbre es la virtud que tranquiliza la afectividad haciendo al hombre dueño de sí mismo. También está la modestia, que es un nombre genérico para todo el resto de las formas de templanza. Podemos hablar de por ejemplo, la humildad, una gran virtud que está dentro de la templanza, la humildad. La humildad es aquella virtud por la cual el ser humano no busca aquellas cosas que lo superan, es la virtud por la cual el ser humano se conoce realmente a sí mismo, sabe, reconoce sus propias limitaciones y fundamentalmente reconoce su propio carácter creatural, que es una criatura, que él no es el creador, que él no quiere ser Dios, no aspira a ser Dios, a poderlo todo, no, reconoce objetivamente su propio carácter creatural. Este es el fundamento de todo el edificio del carácter, es lo primero en la adquisición de las virtudes, porque la soberbia, que es lo contrario a la humildad, es un gran impedimento para la salud mental, es un gran impedimento para la madurez. Se refiere entonces fundamentalmente la virtud de la humildad a la sujeción del hombre a Dios. La otra virtud que es parte también de la templanza y de la modestia es la estudiosidad. Esta virtud modera el deseo de lo que pertenece al conocimiento y se opone a la curiosidad, ¿no? La curiosidad sería aquella deformación de esta virtud donde las personas, por ejemplo, quieren conocer cosas que Dios no reveló. No hablamos de la sana curiosidad de saber más, incluso que los niños tienen, no, acá hablamos en términos de la filosofía clásica, donde la estudiosidad es el firme deseo de conocer, de estudiar, de esmerarse en el conocimiento, y la curiosidad sería algo así como quiero meter la cabeza dentro del cielo para pispear ahí a ver qué hay, pero no porque ame a Dios, porque quiera obedecerle, no, simplemente para ver qué hay. Como esos que se ponen a estudiar las cuestiones del fin del mundo, las profecías, el apocalipsis, pero por pura curiosidad. Y Dios quiere que sepamos esas cosas respecto de su segunda venida, no por curiosidad, sino para que ajustemos nuestra vida y estemos preparados para encontrarnos con el Señor en esa segunda venida. No es un tema de curiosidad. Dios no quiere satisfacer nuestra curiosidad. A veces por querer satisfacer la curiosidad en base a cuestiones o respecto de cuestiones que Dios no reveló en la Biblia, se inventan cosas. Se inventan. La curiosidad genera invenciones ajenas a las Escrituras y así surgen muchas falsas doctrinas. Entonces, sintetizando, la potencia de la afectividad o del deseo está complementada por las virtudes de la templanza, la mansedumbre, la modestia, la humildad, la estudiosidad y otras más seguramente que por ahora no mencionaremos. La tercera de las potencialidades del ser humano le vamos a llamar la afirmación o el impulso del ánimo. El impulso del ánimo. No solo tenemos intelecto, deseos, también tenemos voluntad, que es el impulso de nuestro ánimo hacia algo, voluntad. Y la virtud que perfecciona esta potencia propia del ser humano, la voluntad, es la fortaleza. Y la fortaleza tiene como objeto el bien difícil. Los autores clásicos le llamaban el bien arduo, el bien difícil. La fortaleza implica, sobre todo, resistir y sostenerse en el bien. Eso es la fortaleza. La fortaleza del yo para mantenerse en el bien aún hasta las últimas consecuencias. Podríamos relacionarlo también con un concepto actual que se denomina resiliencia.
el concepto actual de resiliencia, bien podemos asimilarlo, aunque sea en parte, a este concepto clásico de la fortaleza. Entonces, la fortaleza tiene dos aspectos: resistir frente al mal, y el otro aspecto que es de acometer el bien. Por un lado me resisto al mal, pero por otro lado mi fortaleza también me debe llevar a acometer el bien. Y siempre que hablamos del bien y de la fortaleza, es el bien arduo, el bien difícil de conseguir. La persona que ejerce fortaleza no es que ejerce fortaleza para levantarse a la mañana e ir a trabajar, porque digamos que eso tampoco es ser un héroe. O sea, la fortaleza nos habla de sostenerse en el bien arduo, en el bien difícil. La paciencia está también la virtud de la paciencia está en conexión con esto también, porque la paciencia, es la capacidad de resistir los males, pero no los males más grandes, sino los males cotidianos, los males de la vida cotidiana, que de manera, digamos, habitual se oponen a la virtud, ¿no? El impaciente sucumbe ante la menor dificultad. Llego a la esquina, estoy un rato esperando el colectivo, veo que no viene, me vuelvo a mi casa y me meto en la cama a dormir. No. Digamos, el impaciente no puede resistir, pero ni el menor de los males. Es como que sería, la fortaleza implica permanecer firme ante o perseverar en el alcance de los bienes arduos, difíciles, y la paciencia en resistir los males, pero cotidianos. Otra de las virtudes relacionadas con esta es la virtud de la magnanimidad. La virtud de la magnanimidad. La virtud de la magnanimidad nos permite dirigirnos a los grandes bienes, a los bienes arduos, difíciles. Magnanimidad implica grandeza de carácter. Esto significa el término. El magnánimo tiene un ánimo generoso para emprender las más grandes cosas. Él se juzga a sí mismo como digno de emprender esas grandes cosas, y de hecho lo es, porque el magnánimo, si por ejemplo yo me creo digno de hacer algo grande y en realidad no tengo esa capacidad, no soy magnánimo, soy presuntuoso o vanidoso. Los antiguos también le llamaban a la persona hinchada, ¿no? Vanidosa, presuntuosa. Ahora ustedes dirán, pero esto contradice la humildad. No contradice a la humildad, porque la humildad no es contraria a reconocer lo que uno tiene de bueno. No es contraria a eso. La humildad consiste en colocarse en el puesto que a uno le corresponde realmente. La Escritura dice: cada uno piense de sí con cordura. Está ese equilibrio entre la humildad, que dice: soy una criatura, no soy ilimitado, soy una persona con todas mis limitaciones, pero a la vez reconozco habilidades, dones que Dios me ha dado, y entonces estoy dispuesto a acometer grandes cosas para Dios, por ejemplo. El verdadero magnánimo en realidad no está confiando puramente en sí mismo, separado de Dios. No, el verdadero magnánimo confía en la fuerza y en la capacidad que Dios mismo le ha dado. Los magnánimos son aquellos hombres y mujeres que han hecho grandes obras, que Dios ha utilizado para que hagan grandes obras, fundar escuelas, fundar instituciones importantes, encarar grandes cambios y reformas a nivel del mundo. No se puede ser magnánimo sin ser a la vez humilde. Por ejemplo, no puedo tener confianza en que Dios me va a ayudar a ser, por ejemplo, un gran deportista, un gran cantante, si no tengo la capacidad natural para ser un gran deportista o un gran cantante, como sería mi caso. Si reconozco en mí esa capacidad y aspiro a lo excelente, entonces sí soy magnánimo. Si reconozco la capacidad que Dios me ha dado y entonces aspiro a lo excelente, ahí soy magnánimo. Esa es la magnanimidad. Cuando me autoconozco, me conozco a mí mismo, reconozco mis capacidades y mis excelencias y aspiro a lo grande, con la ayuda y sostenido en el poder de Dios. Lo contrario al pusilánime, el de alma pequeña, el inseguro, el que no tiene confianza nunca en nada. Y también al revés del presuntuoso. El presuntuoso es aquel que no teme lo que tendría que temer. Busca aquellas cosas que lo superan. Resulta que yo soy un humilde ejecutor del órgano en las reuniones de la iglesia y resulta que quiero
dar un gran concierto de órgano para que todos me admiren y me aplaudan. No, eso sería presunción, sería pura presunción. Al magnánimo le preocupa, entre otras cosas, la verdad. No le preocupa la opinión de los demás o lo que los demás digan. El magnánimo habla con franqueza, con veracidad. El magnánimo tiende a las cosas grandes, como dijimos, que son pocas, pero que requieren gran atención. Aristóteles decía, por eso el magnánimo que tiende a las cosas grandes, pero pocas, que requieren mucha atención, por eso el magnánimo dice, los magnánimos tienen movimientos lentos. De modo semejante, la voz aguda, la velocidad, corresponden sobre todo a los que quieren discutir de todo, cosa que no corresponde a los magnánimos, que no se entrometen sino en las cosas grandes. Interesante la descripción que hace Aristóteles de la persona magnánima. Vamos a la última de las capacidades humanas, de las potencialidades. Hablamos del intelecto, de los deseos, de la voluntad, de todas las virtudes conexas y ahora de las virtudes llamadas sociales, porque una de nuestras potencias es la capacidad de relacionarnos con las demás personas. El carácter humano, entonces, no tiene solo una faceta individual, sino también una faceta social. ¿Cuál es la virtud que perfecciona esta faceta? La justicia. La justicia ordena los actos de las demás virtudes al bien común. Si yo tengo todas las otras virtudes, pero dirigidas solo hacia mí, entonces no soy una persona con carácter virtuoso, porque me falta esta, la virtud de la justicia, que ordena las demás virtudes al bien común. Equivale a lo que Adler llamó sentimiento de comunidad. Percibir y darse cuenta que uno no es el único ser en el planeta Tierra. Espíritu de comunidad. La justicia supone la posesión de todas las virtudes, pero operando al bien común, dirigidas también a los demás. Aquí está la máxima de las virtudes relacionadas con la justicia, es el amor. Hay muchas clases de amor que los autores clasifican y no es ahora el momento de desarrollarlas todas, pero mencionemos por ejemplo al amor de benevolencia. Dice que el amor de benevolencia es aquel por el cual queremos a alguien, queremos a otro, pero no como un bien útil o placentero para mí, sino que lo que queremos es el bien para él. Bien, amor de benevolencia. Es lo contrario al amor de concupiscencia. Cuando yo quiero algo, pero no por sí, sino porque lo quiero para mí. Al otro lo quiero para mí. Ese es el amor de concupiscencia, ¿no? Luego se mencionan también otros tipos de amor, como el amor de amistad, que tiene que ser recíproco, el amor de concordia, el amor paterno, etcétera, etcétera. Un punto importante que no quiero dejar de tratar antes de culminar con este video es el amor de sí mismo, o el amor a sí mismo, que es el fundamento del amor al amigo, pero también, si es recto, es el fundamento de todas las virtudes, porque el amor a sí mismo es algo natural. No hablamos de un egocentrismo y de un narcisismo, no es lo mismo. El amor a sí mismo es algo natural, porque por naturaleza queremos nuestra felicidad. Eso es amor a uno mismo, queremos nuestra felicidad. El amor a sí mismo es ese amor con que nos amamos a nosotros mismos y es la medida de todo otro amor. Por este amor hacia sí mismo la persona tiene hacia sí las mejores actitudes y las mismas actitudes que demuestra hacia sus amigos. Por ejemplo, el virtuoso quiere mucho para sí, pero quiere sobre todo los bienes de la virtud para sí mismo, quiere crecer en virtudes. Ese es el que se ama realmente a sí mismo, verdaderamente, quiere para sí mismo las virtudes, desarrollar las virtudes. Es interesante un texto de Tomás de Aquino que lo leo casi antes de terminar, como Tomás de Aquino dice, el virtuoso, ese que se ama pero rectamente a sí mismo, ¿no? Insistimos que esto no es narcisismo, ni ponerse uno antes que los demás, ni amarse a uno mismo de modo que el amor, por ejemplo, al prójimo o a Dios quede desplazado, no, todo lo contrario. Dice, el virtuoso
quiere mucho convivir consigo mismo, o sea, volviendo a su corazón y meditando consigo mismo, y esto lo hace con deleite. Primero, en cuanto a la memoria de lo pasado, porque la memoria de los bienes que hizo es para él deleitable. La persona recuerda el bien que hizo y eso le deleita. Segundo, por la esperanza del futuro, pues tiene esperanza de obrar bien en el futuro. Y eso es deleitable para él. Tercero, en cuanto al conocimiento de lo presente, pues abunda, según la mente, de teoremas, es decir, de consideraciones verdaderas y útiles. Piensa en el presente en cosas verdaderas y buenas y útiles, no en pavadas, no en pensamientos obsesivos, en cosas negativas, no. El hombre virtuoso, sigue diciendo Tomás de Aquino, está bien consigo mismo. Se lo llama el hombre abundante. Estos hombres no necesitan de amigos útiles, no de amigos, no necesitan de amigos útiles, porque son suficientes a sí mismos. Al contrario, sucede con los malos, que no pueden convivir con la propia realidad interior deformada, porque se ven impelidos a distraerse en la exterioridad y a multiplicar las relaciones interpersonales, no para fundar amistades profundas, sino para que le causen deleite o le procuren alguna utilidad. Interesante este concepto para cuando escuchamos de que hay personas que padecen mucho la soledad. Acá creo que hay una gran clave respecto de ese tema de la soledad, ¿no es cierto? Ahora, todo esto no significa que sea natural al hombre amarse por encima de todas las cosas. No, el hombre, que es solo una parte del universo, tiene la inclinación, a partir de su nueva naturaleza y de la naturaleza con la cual lo creó Dios. Dios creó al hombre con su naturaleza para amar a la fuente de todo ser, que es Dios mismo. Solo que este amor natural a Dios, a causa del pecado y de la depravación de la naturaleza, no llega a mostrarse o a verificarse. Ahí actúa la gracia, que restaura, que nos restaura esa condición en la cual Dios nos creó. Y acá surge la última de las virtudes que yo quiero compartir con ustedes, a la cual los autores le llaman la virtud de la religión, que es la virtud natural por la que se manifiesta reverencia al único Dios según la recta razón. La recta razón, aunque no tengamos la revelación, pero la recta razón impulsa a la persona a rendirle reconocimiento y reverencia hacia Dios. Y es una parte de la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la firme voluntad de darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Y la religión, como virtud, es la inclinación, la tendencia a darle a Dios la reverencia que le corresponde. Por eso, independientemente de cada credo, es importantísimo que en los colegios forme parte de la formación algo que tenga que ver con lo espiritual, con la religión, con la religiosidad de la persona, aunque nosotros creemos que la religión cristiana consiste en la persona de Cristo, evidentemente, no porque es quien nos religa con Dios. Jesucristo es quien nos religa con Dios. Pero es una inclinación natural del ser humano. Síntesis. Características salientes del hombre normal, del hombre y de la mujer, de la persona madura. La persona virtuosa, en primer lugar, el centro de su personalidad está constituido por la luz de la razón, el intelecto. Y este intelecto es perfeccionado por la virtud de la prudencia. El hombre maduro y normal es prudente. En segundo lugar, la persona madura no posee impulsos inmoderados en la afectividad. Es una persona templada, mansa y humilde. En tercer lugar, no se retrae del bien difícil, ni se deja llevar por el temor o la tristeza, aun ante grandes peligros. El hombre maduro es fuerte, aspira y se mueve con confianza y seguridad hacia las cosas grandes, es magnánimo.
Cuarto, ordena su acción no solo al bien individual, sino al bien común. Por eso decimos que es justo. Por ello tampoco falta su deber de reverencia debida a la fuente de todo ser que es Dios. Es religioso, en este sentido, como virtud. Y por último, en quinto lugar, el hombre normal, sano y maduro es capaz de establecer relaciones interpersonales profundas, amando a los otros como se ama a sí mismo. Por eso es capaz de tener esta virtud, entre otras, de la amistad. Bien, habría muchas otras virtudes para enriquecer este cuadro: la estudiosidad, el buen humor, la sobriedad, la castidad, la paciencia, la magnificencia, la clemencia, la veracidad, etc. Todas estas virtudes delinean el cuadro de una persona virtuosa, el carácter virtuoso hacia el cual tenemos que tender en nuestras actividades educativas y en nuestras actividades también de aconsejamiento. El carácter virtuoso como propio de una persona madura, sana y saludable. Muchas gracias.